Le agradezco mucho al licenciado Álvaro Cárdenas, abogado especialista en derechos humanos. Lo veíamos, lo escuchábamos hace un momento para ampliar un poquito esta conversación. Álvaro, licenciado, te saludo con afecto. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias. Álvaro, ¿dónde comienzan los derechos de uno y dónde terminan los derechos de otro? O sea, ¿cuál es el punto medio? ¿Qué es lo correcto en estos casos? De entrada, estamos hablando de algo que es muy cuestionable, ¿no? Retenerte cuando vas conduciendo, pero también es cuestionable manejar con alcohol. ¿Cuál es el punto medio? Sí, totalmente. Creo que estás en el punto correcto. Que se haga para un lado, por favor. ¿Sí? La cuestión jurídica pues es muy clara, y creo que parte de eso salió ahorita en el explicativo de la entrevista que nos hicieron hace un momento. Sin embargo, por otro lado también está pues la responsabilidad del ciudadano de respetar la ley y los reglamentos, y sobre todo de no ponerse en peligro ni a ellos, ni a sus familiares, ni a sus amigos, y a terceros. La realidad es que sí hemos visto un repunte en accidentes por causa del alcohol. Entonces la realidad es que sí, por un lado las autoridades, claro, tienen límites, y estos límites se encuentran estipulados en los reglamentos, y por otro lado, claro, los ciudadanos también tienen la responsabilidad de acatar las reglas. ¿Puede una sociedad, por ejemplo, sacrificar derechos en aras de la seguridad de todos? Por ejemplo, en este caso, aceptar que existan alcoholímetros y ser detenidos en las altas horas de la noche para ver si estás tomado. O sea, finalmente estás sacrificando una libertad, ¿no? Sí, totalmente. Hay un dicho en el derecho que ninguna libertad es absoluta, ¿verdad? Ninguna libertad es absoluta, y la autoridad, el poder legislativo y los ayuntamientos tienen la facultad de establecer estas limitantes siempre y cuando, y esto es lo importante, siempre y cuando se respetan las limitantes que la propia ley le pone a la autoridad. Es decir, deben de respetar los procesos, los procedimientos y los derechos humanos. En este caso, como comentábamos en la entrevista, los retenes por sí mismos no son ilegales. Lo que resulta fuera de la ley y fuera de la Constitución es el no establecer una audiencia previa a que se prive de la libertad a la persona que fue retenida en un alcoholímetro. O por otro lado, en caso que la detención no sea en alcoholímetro, esta debe de cumplir con un parámetro y una regularidad legal que se establece en el reglamento, y el reglamento es muy claro. Ninguna autoridad se puede parar si no tiene un motivo suficiente para hacerlo. Entiendo. Álvaro, una pregunta que también hemos discutido mucho aquí en este espacio y que fue a motivo de que exhibimos y se exhibieron algunos ciudadanos, bueno, algunas personas tomadas insultando a la autoridad. ¿Hasta dónde como sociedad tenemos derecho a ver sus rostros o que estas personas sean puestas en evidencia, partiendo de la premisa de que están cometiendo una extralimitación al ser detenidos y tomados, o sus derechos llegan a protegerlos al nivel tal de que no debemos conocerlos? Pues mira, la legislación en la materia, es decir, de protección de datos personales en posición de autoridades, los obliga a las autoridades pues a respetar esto, ¿no? La privacidad y los datos personales. Una de las formas de respetarlo pues es, claro, no revelando la identidad de estas personas, y claro, tampoco revelando su imagen, por lo que bajo una perspectiva jurídica es correcto que se cubra la identidad de estas personas. O sea, por ejemplo, alguien podría argumentar la exposición de estas personas pues es una especie como de lección, escarmiento o demostración a la sociedad de que si haces algo mal te va a pasar algo malo también. ¿No es válido entonces desde la perspectiva legal? Digamos que la exhibición en los medios está prohibida por la ley. Entonces, digamos que aunque podría resultar cuestionable estos videos, de hecho, dentro del gremio jurídico hubo diversas discusiones y esto se encontraba dentro de la protección de datos personales y de la identidad de las personas, y a mi criterio creo que resulta atinado el no revelar la identidad ni los datos de las personas. O sea que te inclinas más por eso, proteger la identidad de las personas a pesar de que están cometiendo
o se están extralimitando, porque presentábamos casos de exceso, ¿no? Donde insultan a la autoridad, algo que en lo personal reprobamos. Sí, totalmente. Pues claro que como conducta pudiera ser reprochable, eso no es cuestionable. Sin embargo, jurídicamente existen limitantes a la autoridad y estas limitantes les impiden el revelar la identidad y los datos personales, más aún que estas personas no han pasado un proceso jurídico en el que pudieran resultar culpables de alguna falta administrativa o delito. ¿Los videos son prueba? ¿Se puede considerar como una prueba convincente de ese delito? Sí, digo, el manejar en estado de ebriedad no es un delito, es una falta administrativa. Sin embargo, sí, de hecho, en algunas otras ciudades del país, como Guadalupe, que es un ejemplo en este tema de lo que le llaman las cámaras corporables, Guadalupe, Nuevo León, en esas ciudades se utilizan como medios de prueba justamente para cuando acudas a los separos, acudas ante un juez calificador administrativo, el tránsito pone sus pruebas y la parte pues se le da el derecho de audiencia previa, que es lo que comentábamos en un inicio. Entiendo, o sea, el video es un coadyuvante, es un elemento de apoyo, no en sí una prueba fundamental de delito. Podría utilizarse como una prueba importante y principal dentro pues de la acusación, si se puede decir de esa manera, que realiza la autoridad para poder solicitarte ingresar a los separos e imponerte una multa por estar en estado de ebriedad. Claramente pues se tiene que apoyar de la prueba de alcoholemia y de algún otro elemento que pueda allegar la autoridad en caso de que se te quiera imputar alguna responsabilidad administrativa. Qué interesante. Te agradezco mucho, Álvaro, esta conversación y espero poder seguir platicando contigo sobre este tema que creo que contribuye mucho a la cultura de lo que es el buen comportamiento, tanto de una parte como de la otra, tanto de la autoridad como de nosotros ciudadanos, en un tema tan delicado como es el alcohol y el volante. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti y estamos a la orden. No, al contrario, muy agradecido, licenciado Álvaro Cárdenas, que es abogado especialista en derechos humanos.